Al principio, le voy a dar la cordial bienvenida al ingeniero Alejandro Mostajo, ustedes lo conocen ampliamente, ex dirigente universitario de San Simón, además un referente como profesional del día de hoy. Alejandro, ¿cuál es la primera impresión, el primer análisis, si tú quieres, inductivo que tienes respecto a lo que está pasando en el país? Insisto, reitero, en principio yo le había manifestado, el narcotráfico penetró, perforó, tomó el país y sus instituciones. De verdad, nunca pensamos llegar a esta situación, pero la situación se ha dado de esa manera. Acá ya no hay cómo tapar lo que se ve, lo que todos los bolivianos ven. Hay seguramente carteles del narcotráfico en plena disputa, no otra cosa significa que hay grupos del propio partido en función de gobierno en plena pulseta política. Sí, creo que definitivamente la lucha contra el narcotráfico por parte de este gobierno es un rotundo fracaso. Nos decían que habían nacionalizado la lucha contra el narcotráfico, que se lo hacía de manera soberana, mejor que en los gobiernos neoliberales, pero las evidencias nos están diciendo todo lo contrario. No solo que la lucha ha fracasado contra el narcotráfico, sino que las grandes mafias ligadas a este negocio ilícito han penetrado en las esferas del poder. Por eso se muestra tantas contradicciones, ¿no?, entre los informes y las conferencias que hacen los altos mandos policiales, el gobierno, sus ministros. Todo esto ratifica que ha fracasado el gobierno masista, los cárteles, narcos, redes delincuenciales que están ya muy penetrados en las instituciones del Estado, ¿no? Los altos mandos policiales se han vuelto parte de esta red, ¿no? Como hemos tenido ya el caso como ejemplo del coronel Dávila, ¿no?, quien además le festejaba hasta sus cumpleaños a don Evo Morales, resultó ser un alto capo, ¿no?, de estas redes de narcotraficantes. Entonces, todo aquello se resume en que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado y el gobierno, al no poder hacer frente a esto, nos está arrastrando hacia el desastre prácticamente. Llama la atención, ¿no?, de que no estén dentro las imputaciones y los procesos tipificando estos delitos relacionados al narcotráfico, porque con otros delitos de menos gravedad, seguramente con las típicas chicanerías jurídicas que hay, van a salir al rato, ¿no?, cambiar la detención preventiva por detención domiciliaria y seguir gozando de una impunidad que lamentablemente tienen estas grandes mafias del narcotráfico, ¿no? Y es increíble, ¿no?, que en este caso, por ejemplo, del señor Nayar, creo que el señor no pasa ni los 40 años, 35 ¿no? 35 y tiene 1000 hectáreas, creo, de terrenos, no solamente en Santa Cruz, en el Beni, un montón de automóviles. Autos de diversión, $500,000. Exactamente, o sea, como una persona tan joven, o sea, a vista y paciencia de las autoridades, sin que se llame la atención o despierte la curiosidad, por lo menos tenga semejante patrimonio. Y es nomás producto de estos negocios ilícitos que van haciendo y a vista y paciencia, y además con el encubrimiento, ¿no?, de las esferas gubernamentales. A mucha gente, estimado Max, entre los que yo me incluyo, por tener un relativo éxito en emprendimientos que yo he tenido, por ejemplo, en redes sociales, por haber incrementado en ciertos montos mi cuenta bancaria, que lo manejo de forma bancarizada porque es dinero totalmente lícito, me han iniciado un proceso de legitimación de ganancias ilícitas, ¿no? Y me convocan a la fiscalía, me convocan al banco a que descargue todo por unos cuantos pesos, pero resulta que este tipo de gente que de la noche a la mañana tiene su patrimonio sin justificar debidamente, no les hacen ni cosquillas, ¿no? Y es porque sencillamente el Estado se ha vuelto parte de estas redes mafiosas ligadas no solamente al narcotráfico, ¿no?, sino también están contrabandistas y otros rubros que prácticamente están arrastrando al país, ¿no?, a un desastre. La situación del Estado boliviano
Creo que el MAS ha destrozado lo poco que había de institucionalidad, ¿no? Por parte en nuestro país como Estado. Y hoy vemos que no solamente en la policía, ¿no? En todos los rincones del Estado boliviano está campeando la corrupción. Prácticamente, creo ya a mi entender, nos hemos convertido en un Estado narcocontrabandista corrupto. Y no solamente a nivel de las altas esferas gubernamentales hay esta relación con la corrupción, el narcotráfico y otras actividades ilícitas, sino que también en los niveles inferiores, ¿no? Vemos cómo se ha destapado la corrupción en el municipio de Santa Cruz, con cobros, coimas y otras situaciones que también es un escándalo. Y hace poco, ¿no? En la misma universidad, con la tragedia de los jóvenes en Potosí, o de las señoritas, donde a partir de la muerte de personas, porque esto cobra relevancia, es que vamos descubriendo cuánto ha penetrado la corrupción, el mal manejo de las instituciones estatales, ¿no? Entonces, vemos de que estamos yendo hacia un Estado fallido, ¿no? Lo poco que teníamos de institucionalidad prácticamente está destrozando el actual partido de gobierno. Y por eso creo que urge debatir, discutir la necesidad de reorganizar la lucha del pueblo boliviano, porque el MAS nos está llevando al desastre y esto se va a seguir profundizando, más aún con lo que tú mencionabas de que hay una pugna que ya se ha desatado al interior del MAS. No es por visiones de país, objetivos de ir a mejores escenarios para nuestro país, sino simplemente es pugna de camarillas dentro del MAS, las pegas o dar trabajo a sus adherentes por parte de estas camarillas no alcanzan, ¿no? En el Estado. Entonces surgen estos bloques, ¿no? A la cabeza de Evo Morales, Choquehuanca, Luis Arce, y creo que esto se va a profundizar más. En realidad estamos yendo hacia una decadencia total, no hay gestión pública, no se nota en ningún rincón del país. Más están sobresaliendo estas pugnas, estos escándalos de corrupción y la pulseta, ¿no? Que empieza a poner sobre la mesa el señor Evo Morales, que para mí es un sujeto enfermo de poder, que ya no está en sus cabales, pero que extraña, ¿no? Las ventajas de administrar el aparato estatal y el yunquerío que durante 15 años, ¿no? Del cual ha gozado, y creo que eso lo ha sacado de sus cabales. Pero aún así pienso que no va a poder lavarse la cara el señor Evo Morales. La oposición boliviana debería estar agradecida si es que Evo Morales va a ser candidato, porque creo que no solamente ante el pueblo boliviano que hemos resistido y luchado contra su gobierno, sino dentro de las propias filas del MAS hay una fuerte resistencia al señor Evo Morales, ¿no? Entonces, o sea, tú quieres decir de que si fuese candidato del MAS, Evo Morales, tendrían que estar contentos todos los de la oposición y todos los que no quieren, digamos, el retorno del MAS. Tendrían que estar contentos en la medida de que sea una oposición inteligente, ¿no? Pero ya conocemos a estos opositores, ¿no? Que son igual o peor que el MAS, ¿no? Eso lo han demostrado de los pocos meses que estaba la señora Áñez en el gobierno, ¿no? Entonces, lo que le falta es eso a esta oposición, ¿no? Que pongan a un lado sus intereses mezquinos, partidarios o de caudillejos baratos como son Carlos Mesa, Camacho, todos estos que son. Ahora, pesados, ¿no? Alejandro, el arma más destructiva que utiliza el fascismo, y tú sabes esto, es la mentira, ¿verdad? El MAS, hasta el cansancio, nos ha dicho de que no hay división, no hay ruptura política al interior de este partido político. Hay una unidad monolítica. ¿Por qué no defiende el partido como institución política, su ministro de gobierno, su presidente y obviamente su policía? Creo que el MAS en realidad ya es un partido en decadencia, está en una podredumbre total y en pasados días supuestamente han hecho una reunión de la gran unidad, ¿no? Que tenía que salir de esta reunión entre Evo Morales, Luis Arce y Choquehuanca, pero a esta reunión no habría asistido el señor Choquehuanca, ¿no? Inmediatamente han dado el grito al cielo, primeramente los del Trópico, acusando a Choquehuanca de que estaría formando su propio partido.
pero que aquello no lo van a aceptar y han ratificado como su comandante a Evo Morales. Y inmediatamente después, como respuesta surge también, ¿no?, de los salteños, de que manifiestan que los del trópico no van a hacer acá lo que les venga en gana, y además los han acusado de que los del trópico, los dirigentes, empezando por Evo Morales, han escapado, ¿no?, cuando el pueblo boliviano se levantó en 2019. Entonces, creo que no van a poder superar esta situación y las pugnas se van a profundizar aún más. Es muy evidente, ¿no?, en las declaraciones de los altos mandos policiales, las imprecisiones y contradicciones, ¿no?, en sus declaraciones. Lo que se sabe extraoficialmente es que a este señor Nayar lo estaban ayudando a fugar después de matar a los policías, o después de la muerte de los policías. Y es que se habrían inyectado dentro de la policía una especie de mucho malestar, porque quiérase o no, dentro del cuerpo policial, al menos en los de bajo rango, ha sido muy sentido esta pérdida de sus camaradas, ¿no?, y que sean así acribillados por narcotraficantes. Este hecho habría generado de que se iba a filtrar información desde adentro si es que no lo capturaban a este Nayar, y además señalar de que lo estaban ayudando a fugar. Eso iba a salir si es que a este sujeto no lo capturaban. Esto habría generado que se dé un vuelco y lo capturen en Beni, ¿no?, ante estas situaciones que se ha dado al interior de la policía. Incluso se habla de que habría pactos, ¿no?, entre narcotraficantes y policías, de que no puede haber asesinatos de policías. Los narcos, el rato que cruzan la línea roja de matar a un policía, eso no tiene perdón ni posibilidad de conciliación, como se hace con otro tipo de delitos donde están inmersos también estos hechos delictivos con la policía. Pero en este caso habría habido este sentimiento muy profundo dentro del cuerpo policial, y es esa la razón que habría empujado a que lo capturen a este señor Nayar. En muchas oportunidades han aparecido, ¿no?, grandes capos del narcotráfico en fotografías junto a altos capos del movimiento al socialismo, ¿no?, incluso narcotraficantes de mucho peso haciendo campaña de frente. Al final estos vínculos han sido nomás ratificados, ¿no?, de que hay relación entre los jerarcas del Estado con estos narcotraficantes, y por eso mismo se señala, o hay esta serie de contradicciones, ¿no?, y imprecisiones en el comportamiento del gobierno y los altos mandos policiales. Ahora, de mi análisis y por cómo ha ido saliendo estos temas del narcotráfico, yo he visto que hay dos cárteles en el país en disputa permanente. Uno que es el cártel del Trópico y el otro es el cártel del Beni, ¿no? Y creo que esto mismo se ha notado en el gobierno transitorio de Yanine Áñez. Tras la caída de Evo Morales, que tenía preeminencia el cártel del narcotráfico, mayor peso en las esferas gubernamentales, habría sido desplazado y habría tomado mayor fuerza y poder el cártel del Beni, amparado por el gobierno de Yanine Áñez, ¿no?, Murillo y compañía. Esto ha habido información verídica que involucraba ciertos vínculos del cártel del Beni, que rápidamente se puso al servicio de Yanine Áñez, ¿no?, al gobierno, para gozar obviamente de su protección. Es el típico actuar, ¿no?, de los narcos, que para tener influencias de poder en las esferas gubernamentales ponen plata, rápidamente tratan de tener vínculos, en su momento con el MAS, posteriormente con Yanine Áñez y ahora con el MAS, ¿no? Entonces se acomodan los narcotraficantes según cómo soplan los vientos, ¿no? Y creo que en estos momentos este fraccionamiento o resquebrajamiento al interior del MAS también se está reflejando en estas pugnas dentro de los cárteles. Porque, a ver, desde el Trópico denuncian que
El mismo Evo Morales hace meses denunció de que hay una serie de narcos que estarían vinculados y que no el gobierno o el ministro del Castillo no estaría yendo tras estos narcotraficantes, lo denunció Evo Morales. Pero obviamente, refiriéndose a los narcos del Beni que estarían haciendo jauja, en impunidad, todo aquello, ¿no? Y claro, el ministro Castillo, como al parecer tiene más influencia o vínculos con cárteles o buena relación con cárteles del Beni, más habría atacado a los cárteles del trópico, ¿no? Tratando de buscarlos, capturarlos. Y eso se está viendo, ¿no? en este tema de los cárteles, que hay dos cárteles y que están en disputa, al igual que estas pugnas que saltan al interior del movimiento al socialismo, ¿no? Ahora, sobre los volteos, las incautaciones que se hace de la cocaína, de la droga, que permanentemente salen, resulta que al parecer es la misma policía o la PLN los que terminan negociando esa droga, ¿no? Nada raro que sea igual como en el contrabando de vehículos o internación de vehículos robados, donde los mismos chuteros, que también tienen sus sindicatos, sus organizaciones, han denunciado que en los hechos los ha desplazado la DIPROVI y la policía, ¿no? En el negocio de los autos robados, ¿no? Estos terminan siendo más bien ya mandaderos, nomás ya los chuteros de los altos capos de la policía, que han terminado controlando el contrabando y la internación de vehículos robados. Entonces, lo mismo está pasando con la cocaína y el narcotráfico, ¿no? Donde los altos mandos de la FELGN, policía, son directamente los que van a negociar con los cárteles internacionales. Eso se está viendo, ¿no? Entonces, eso es evidente, estimado Max, y creo que una vez más está el llamado, ¿no? De la urgencia de debatir, de discutir, de que cómo los ciudadanos vamos a frenar esta situación, porque las consecuencias ya las estamos viendo, ¿no? Tiroteos, ajustes de cuentas en nuestras calles céntricas, matanzas, acribillamiento de policías. Esto va a terminar siendo historia de todos los días si no frenamos esta situación. Vamos camino a Colombia o México. Sí, donde prácticamente la vida no va a valer nada. Si a policías los están acribillando, un simple ciudadano, ¿cómo se va a defender? Va directamente, como en México, como en Colombia, se va a estar encontrando cada vez fosas de gente asesinada.